Buenas noches, hermanos, espero que estén muy bien. Es un gozo para mí poder compartir con ustedes la palabra de Dios en esta noche. Y en esta noche también vamos a conmemorar la Santa Cena. Vamos a hacerlo en memoria de Él, como Él lo dijo, compartir el pan y el vino. Y todo esto en memoria de Él, en memoria de su entrega, de su amor y su sacrificio por nosotros. Y en esta noche lo que traje para compartir con ustedes es un pasaje que relata una situación que está relacionada en cierta forma con el pan, porque Jesús tuvo que alimentar a muchísimas personas. Les invito a que leamos Juan capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Y esta fue la situación, pueden ver en sus Biblias, que dice alimentación de los 5.000. Juan 6, a partir del versículo 6, dice así: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Este es el pasaje que tenemos para esta noche, y la verdad que podemos sacar varios puntos para tener en cuenta y que nos enseñan a nosotros como hijos de Dios la manera en que podemos ser de bendición para otras personas. Y quisiera enumerarlos. El primer punto: reflejar al Padre. Vemos en el versículo 2 que dice que le seguía una gran multitud. Muchas personas seguían a Jesús porque veían las señales que él hacía. Seguramente también muchos lo seguían, como se dice habitualmente, por los panes y los peces. Pero también podemos estar seguros de que muchos lo seguían porque él era un fiel reflejo de Dios. Él era el enviado de Dios. Él era el Salvador. Él era el Mesías. Él era el Hijo de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, debemos tratar de mostrarnos diferentes al mundo. Debemos ser luz y sal. Debemos reflejar la imagen de nuestro Padre a tal punto que los demás deseen relacionarse con nosotros. Y esto no es siempre así, esto no siempre se obtiene como resultado, pero de nuestra parte podemos estar tranquilos que estamos actuando en concordancia con lo que Dios quiere y agradando a nuestro Padre y no ofendiéndolo. Como dice Mateo 5:16,
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros fuimos creados para glorificar al Padre. El punto número 2 que quisiera enumerar es estar en el lugar indicado. En el versículo 3 podemos ver que Jesús subió a un monte, se sentó allí con sus discípulos y este lugar era un lugar estratégico por varias razones, porque habría una mejor acústica si él hablaba desde allí arriba y también una mejor visual. Él podía ver mejor todo su entorno estando en un lugar alto y a todas las personas que lo rodeaban. Debemos estar donde Dios quiere que estemos, en el lugar al que nos llamó. Si usted no sabe en qué área o ministerio servir, pregúntele a Dios. Él es el dueño de la obra. ¿Y cómo podemos saber qué es lo que Él quiere? Solamente podemos saber buscando su voluntad, y esto es en oración y lectura de su palabra. O hablando de este tiempo especial que estamos viviendo, que no asistimos al templo, pero sabe que podemos servir a Dios de muchísimas maneras distintas a la que servimos cuando estamos en la iglesia, cuando asistimos al templo. Solamente debemos estar dispuestos y estar en el lugar indicado. El punto 3 es alzar la mirada. En el versículo 5 dice que Jesús en este lugar alto, seguramente Él podía tener, como lo hemos dicho anteriormente, Él podía tener una mejor vista de todo lo que le circundaba. Y el versículo dice que Jesús alzó los ojos y vio la multitud. Y saben que Él, al ver la multitud, supo que debía alimentarlos. Supo cuál era la necesidad. Nosotros, como hijos de Dios, debemos alzar la mirada para poder ver a nuestro prójimo. Pero no se trata de ver solamente con el sentido de la vista, sino que se trata de observar. Y para observar se requiere que utilicemos todos los sentidos. Observando vamos a conocer las necesidades de nuestro prójimo. No sigamos caminando con la cabeza gacha y debemos alzar nuestra mirada, y esto implica involucrarnos en otras vidas. Leí una frase que me gustó mucho y quiero compartirla en este mensaje, y es la siguiente: no importa cuántas personas podemos influenciar al mismo tiempo, lo importante es impactar y trabajar en una persona a la vez. El punto 4, tener fe. Como hijos de Dios debemos tener fe. Jesús sabía lo que debía hacer, a pesar de que preguntó a su discípulo Felipe qué iban a hacer para poder cubrir la necesidad de esta multitud. Podemos verlo en el versículo 6 y versículo 7. Y cuando el Señor Jesús le pregunta a Felipe qué vamos a hacer, Felipe intenta obtener una respuesta y comienza a calcular los costos mientras mira el dinero que ellos tenían. Y ¿saben qué? Está bien prever, está bien calcular antes de tomar una decisión, antes de realizar una acción importante. Pero el Señor a veces prueba nuestra fe, y a pesar de nuestra duda y a pesar de que nosotros miramos
con una mirada terrenal, Él ya tiene la respuesta y Él ya tiene la solución de antemano. Es por eso que muchas veces nosotros debemos actuar con fe, no mirando las limitaciones que tenemos como persona o las limitaciones materiales, limitaciones de recursos. Dios provee todo y Él da conforme a la medida de nuestra fe. El punto 5 es mirar al cielo. Dice que toda esta multitud tuvo que recostarse para recibir la bendición de Dios. Jesús pidió que todos se recostaran. Y en este versículo, el versículo 9, dice que eran 5.000 varones. Pero imaginemos que también había mujeres y también había niños. Entonces podemos ver que eran muchísimas más personas. Y lo que me llama la atención es la aclaración de este versículo, que dice que en ese lugar había mucha hierba. Y me da una idea de que era un lugar en el que estarían cómodos al recostarse, no un lugar pedregoso en el que les dolería hacerlo. Estando en esta posición, acostados, todos mirarían hacia arriba, hacia el cielo. Y generalmente se utiliza la expresión de mirar hacia arriba cuando hablamos de recurrir a Dios, de mirar hacia nuestro Padre en busca de su ayuda. Y saben que eso es lo que debemos hacer, no solo en momentos de necesidad, sino en todo momento, buscar al Padre. Y Jesús los hizo acostarse en un lugar cómodo. Jesús les dio la tranquilidad, la paz. Y es así, cuando miramos en busca de ayuda a nuestro Dios, cuando recurrimos a Él, Él nos dará comodidad, nos dará paz. Punto 6. Ser agradecidos. El versículo 11 dice que Jesús oró y dio gracias por lo que tenía en sus manos. Dio gracias por estos 5 panes y 2 peces. 2 pececillos, dice el versículo. En este versículo no dice que Él haya pedido un milagro, o no sabemos si Él oró por multiplicación. Pero lo que estamos seguros es que dio gracias. Debemos dar gracias a Dios por lo que nos da. Ser agradecidos con Dios por lo que tenemos, sea mucho, sea poco. Ser agradecidos es un estilo de vida, es parte de nuestra adoración a Dios. Y si adoramos a nuestro Padre en espíritu y en verdad, ¿cómo no veremos la mano de Dios a nuestro favor? Punto 7. Ser generosos. Este mismo versículo, el 11, dice que los discípulos repartieron a todos cuanto querían. Todos fueron saciados y hasta sobró varias canastas llenas. Ser generoso es una virtud que no todos tienen. Y sabe que en Romanos 12:8 menciona el don de dadivosidad, diciendo que se reparta con liberalidad, es decir, que se reparta con generosidad, conforme al nivel de fe que se tiene. Las personas que no son generosas deben aprender a ser generosas, y esto es un proceso, es un cambio de mentalidad, debe buscarse. Y al mismo tiempo es una postura de gratitud que se debe tomar como respuesta a la bondad de Dios. Tener las manos abiertas no solo para recibir de nuestro Padre, sino también para dar y bendecir a otros. Dar
no solo hablando de cosas materiales, sino dar amistad, dar tiempo, dar compañía, dar cuidados, dar amor. Y algo muy importante que tenemos todos los hijos de Dios para dar, y eso son los dones. Los dones que Dios entregó a cada uno de sus hijos también fueron dados para que seamos de bendición a otros, para que seamos de bendición al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Punto 8. Ser buenos administradores. En los versículos 12 y 13, podemos ver que Jesús les dijo a sus discípulos que recogieran todo lo que sobró para que nada se perdiera. Y dice que recogieron 12 canastas llenas. Debemos cuidar lo que Dios nos da, administrarlo correctamente, administrar lo que recibimos de Él, ya sea algo material, sea tiempo, sea un logro alcanzado. Todo lo que tenemos debemos administrarlo con sabiduría. Esto va a demostrar que realmente le damos importancia, que le damos valor y que agradecemos lo que recibimos de Él. La única manera de hacerlo correctamente, la única manera de administrar correctamente es pidiendo sabiduría a Dios. Y hablando también de los dones, también debemos cuidar los dones que Dios nos entregó y ponerlo a su servicio. Como enseña la parábola de los talentos, si ponemos nuestros dones al servicio de Dios, Él nos dará más por haber sido fieles en lo que nos puso como mayordomos. No creamos que valemos poco o que tenemos poco para dar. Esto quiero decir para ir terminando este mensaje. No creamos que valemos poco. No creamos que tenemos poco para entregar, poco para darle a Dios, porque saben que en manos de Dios todo se multiplica. Nuestros dones, nuestras habilidades, lo que somos, lo que tenemos. Este muchacho que habla este pasaje que hemos leído en Juan capítulo 6, este muchacho solo tenía 5 panes y 2 peces. Él dejó esto en manos del Señor. Y esto alcanzó para bendecir y alimentar a más de 5.000 personas. Y aún sobró gran cantidad. Lo único que necesitamos para ser de bendición a otros es tener un corazón dispuesto. Dios les bendiga y que Dios obre en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas. Y ahora vamos a celebrar la cena del Señor, vamos a conmemorar su entrega por nosotros. Dice 1 Corintios 11, versículo 23, el hermano Pablo escribe: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a orar por este pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesús, que fue entregado por nosotros. Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu gran amor. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por esa entrega, ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Gracias, Señor, por estos símbolos que podemos tener para celebrar, bendito Dios, que somos salvos por ti. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Comamos de este pan.
Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Esta copa simboliza la sangre derramada de nuestro Señor Jesús. Y vamos a orar, a dar gracias a Dios por su entrega y su sacrificio. Dios Todopoderoso, una vez más, te agradecemos, Señor, porque podemos tener estos símbolos. Gracias por la salvación que tenemos a través de tu Hijo Jesús, de su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Te damos gracias, Señor, por tu amor y gracias por la salvación. En el nombre de Jesús, amén. Bebamos esta copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y así, no solo anunciamos su muerte, sino que también anunciamos su resurrección y anunciamos la salvación que es a través del Señor Jesús. Un motivo grande por el cual estar agradecidos es por la salvación que nos dio nuestro Señor Jesús. Dios les bendiga.